por ejemplo, cuando dice, no desearás ni la mujer, ni la mula, ni el buey, ni el esclavo de tu prójimo. Y el otro como que es más directo, no desearás la mujer de tu prójimo. No tienen como unas variantes, pero al final sí un tanto es conciso en estas dos líneas. Y son las que aparecen con este principio, las órdenes que Dios da, los mandamientos que nacen directamente de él. Cuando un pueblo o una nación se le empieza a entender como civilización, cuando escribe, también cuando hay un orden, ¿verdad? Se empieza a suscitar tanto la escritura y el orden de la convivencia entre ellos. Buscar esto en la historia de cada pueblo, cómo ha sido ese dar orden, pues ha variado mucho. Tal vez de lo más antiguo que se conoce es el Código de Hammurabi, que le llaman, habrán escuchado alguna vez de él, que eran ya normas, leyes ahí que daban para el orden del pueblo. En Israel aparece sería el código, un código de esa convivencia humana. Es los 10 mandamientos. Tiene ese valor, tal vez aunque algunos lo vean nada más en el aspecto religioso, pero también en la cuestión cultural, el estudio sociológico, todas esas cosas, tiene un valor fuerte por esto. Y como nos dice también, se puede registrar que después como que otros pueblos fueron copiando algunos principios de estos. Como que a veces algunos van adoptando algunas cosas. Por ejemplo, entre las leyes posteriores que encontraremos en el Pentateuco, está la del ojo por ojo y diente por diente. Sí, ese es muy propio del Código de Hammurabi. La de italiano, sí. Aunque puede ser por esa convivencia, pero el decálogo es como muy propio de ellos. Nos dice primero que es mucho antes de Israel, es algo primitivo. Tal vez recordar, cuando hablamos de Israel tenemos que hablar como del tiempo de los reyes, en realidad, desde Saúl y demás. Eso es Israel. Antes de eso, pues bueno, son el pueblo, los hebreos, o son el pueblo de Jacob. Pensarlo así tenemos que entenderlo como en momentos, porque lo que les digo, a veces hablamos como si todo fuera lo mismo, los hebreos, los israelitas, los judíos. Y aunque se implican los tres, pero también cada título implica algo distinto. Cuando hablamos de los hebreos, tenemos que pensar mucho en el pueblo nómada. Cuando hablamos de Israel, hablamos ya del imperio. Y cuando hablamos de los judíos, hablamos de la región de Judea. Y a nuestra época ya es como el aspecto de la raza y de la religión. Hablamos mucho de México, pero en realidad hablar de México, ¿de cuándo para acá es? Cuando los españoles llegaron a México, México no existía. Era una realidad multinacional en cuanto a pueblos indígenas, ¿no? Pero como tal, México como tal, así pensaron. Es que en México, mucho antes de la llegada de los españoles, ya teníamos... No, bueno, espérate. ¿Estás hablando de los aztecas o estás hablando a lo mejor de los mayas o estás hablando de quiénes, ¿no? Porque es diverso, ¿no? De México, pues vamos a hablar, yo creo, a mi gusto, desde casi desde lo que fue la independencia. Desde las primeras constituciones que se hayan dado, tal vez Benito Juárez es el que define mucho la identidad jurídica ya de la nación, ¿verdad? Pero pues hubo un montón de debates. Antes de eso era la Nueva España, también. Los sentimientos de la nación. Otra vez Obrador que decía hay que defenderlo, que todavía sea vigente. Digo, en ese documento dice que la única religión es la católica. Y que lo aplique de veras, ¿verdad? Y no hay otra, dice. Pero no lo iba a hacer, ¿verdad? Pero bueno, entender entonces estos 10 mandamientos, aunque lo asumen completamente en la vida de Israel, pero el decálogo es propio de ese momento, cuando ellos están en esa realidad todavía del pueblo nómada. Fue escrito ya después del retorno de los israelitas a Jerusalén después de Babilonia, pero lo han venido cargando. Tal vez si algunas de las leyes que vamos a encontrar en el Pentateuco pudiera pensarse que nacieron mucho tiempo después, los historiadores y demás, a veces nos van a decir, bueno, esto puede ser tardío, esto puede ser por la influencia babilónica. El decálogo sería lo más puro que encontraríamos, digo, de lo más cercano a esa identidad del pueblo nómada. Claro, cuando lo retoman será tal vez ha tenido vigencia en toda la historia del pueblo, entre esos siglos, y pues también lo van a interpretar desde su sentido, la relación del pueblo en relación en sí mismo y con Dios. Esos principios quieren regir ese orden, pero quieren también mantener la relación en ese aspecto del Dios liberador, y por eso la promesa también de la tierra. Hay que tener ese cuidado de entenderlos bien, porque tal vez en nuestro tiempo los 10 mandamientos los hemos tomado muy como nada más unas normas ahí muy simples o muy moralistas, ¿no? Decir de una moralidad que a veces hasta como que hoy ha decaído mucho cuando decía alguien, es que decía una señora por ahí, los 10 mandamientos dicen que no desearás la mujer de tu prójimo, pero nunca dijo del prójimo, del hombre prójimo, ¿verdad? Entonces eso sí está permitido. Digo, no, esas ya son mañas. Hay que entender lo profundo del mandamiento, en realidad, ¿no? No es de quererlo agarrar con lo literal. Y tenía un sentido en su época, decía, dentro del orden y dentro de la identidad del pueblo. Cuando dicen, dicen los 10 mandamientos que no debemos de jurar, está prohibido jurar.
No, no está prohibido. Dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué implica eso? O sea, no significa que nunca jures, significa que si vas a jurar, no será en vano, o sea, lo vas a cumplir. Implica un propósito en realidad, ¿no? El honrarás a tu padre y a tu madre, todos ellos tienen un sentido en entender la realidad del pueblo, su relación entre ellos, con esa vigencia del encuentro para subsistir, para mantener su identidad, su orden y el propósito de su camino también hacia lo que es la tierra prometida. ¿Sí? Eso es lo que ellos lo van a reflexionar. Decía, nosotros cuando lo reflexionamos tal vez desde nuestros parámetros solamente de las prohibiciones, casi, ¿no? Empezamos a hacerle mucha búsqueda, pero no, está más profundo. El carácter religioso y ético. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? ¿Se acuerdan que respondió? Sí, amarás a tu Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Jesús en eso hacía un resumen del decálogo. O sea, el principio ético, el principio religioso y ético del decálogo está en esa relación, la relación con Dios, la relación con los hombres. Tiene ese sentido. Cuando Jesús respondía, está dando, bueno, porque si lo buscamos como tal, algunos me preguntaban, ¿dónde está cuando Jesús dice que el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo? Pues está presente en eso, en el sentido propio de por qué se da la ley. Eso es lo que busca. Eso es lo que implica la relación con Dios y la relación entre los hombres. Y pues, así como lo estaba diciendo hoy en el texto que escuchamos. Interesante es el orden que lleva. Dice, comienza con Dios y termina con el prójimo. Ahí está esos dos principios. Bien, las 10 palabras. Bueno, después pasó a ser, no codiciarás las cosas ajenas. ¿Sí? Y se separa. Por eso digo, dos versiones. Leemos una, tiene este sentido, y la otra como que ya le compone. Recordemos un pueblo que tiene un sentido, una identidad y demás. En el pueblo de Israel, en su tiempo, en esa época, la sociedad es patriarcal. O sea, el hombre es el que siempre se va a reconocer como el que manda, el propietario, el dueño. La mujer no tiene propiedad. Ese pensamiento todavía, la mujer era propiedad del hombre. Se entendía como tal. Cuando dice, no desearás ni la mula, ni el buey, ni la mujer, ni el esclavo de tu prójimo. Entra ella dentro de ese sentido, ¿no? De las propiedades. Pero, como que después le van componiendo, dicen, no hay que hacernos tanto, entonces le cambian a, no desearás los bienes ajenos y no desearás la mujer de tu prójimo. Se separa. Claro que también tiene otro valor ya, bueno, si no es porque está colocado entre las propiedades, en el otro tiene un sentido también de cuidado de la propiedad del hombre. Ya les decía yo, ¿por qué el adulterio era pecado? Sí, se tiene una cuestión moral, pero también en cuanto a la propiedad. Porque si el que hereda es el hijo varón, el hombre le deja la herencia al hijo, pues tiene que haber la seguridad de que ese hijo sea de él para que no vaya a ser que otro ajeno se quede con la propiedad. El adulterio es peligro de perder precisamente esa seguridad. Por eso era tan estricto para ellos ese cuidado también. El adulterio es peligro de, tú estarías robando la propiedad del otro, solo desde la esposa, pero también desde la descendencia. Estás quitando su propiedad. Y bueno, por eso tal vez se va haciendo esas reformas, esos cambios para tratar de hacerlo más entendible o responder a las necesidades. Y bueno, reordenan, pero sigue siendo ese principio básico. Que algunas veces hay quien pregunta, bueno, pero ¿cuáles eran los auténticos de Moisés, los que venían en las tablas? ¿No? Pues, quién sabe si eran 10 o eran más, pero era mejor, ¿verdad? O cómo los ordenaban, pero más bien se va dando en ese recorrer ese orden de entenderlos posteriormente. ¿Bien? Bien, las 10 palabras, y es ahí. Los mandamientos se entienden en razón de eso, que el pueblo sea libre. Es la libertad del pueblo. ¿Pero por qué se da una norma? Digo, siempre hay que tener eso, ¿no? Tal vez el joven a veces vive las normas de su papá o de su mamá como opresión. Es que me quieren controlar. No, es que quieren que se prepare para algo nuevo, ¿no? Que tienes que estudiar, ¿por qué? Porque quieren que tenga los elementos a futuro para salir adelante. Él lo puede vivir como una opresión. Tal vez hasta cuando pasan los años, después ya cuando uno crece y de repente se pone a pensar en las normas de los papás que nos prohibían y todos decimos, como que empezamos a entenderlas, ¿no? De repente dice, ay, era por esto. Ay, es que aquello que me decían, lo hubiera hecho caso. Bueno, en algunos casos, así no todos, pero yo creo que en algunos llega a suceder que nos pase eso. El decálogo tiene ese principio. Dice, se presenta a Dios, dice, no se presenta como el creador, es el liberador. Entonces, de hablar de libertad, este discurso está dentro de ese entorno. Si lo entendemos así, vamos a encontrar una riqueza muy grande hacia la persona también, en ese orden. Si no lo entendemos como el chamaco adolescente, las normas de los papás, lo veremos como una situación opresiva o malvada o de puro cotorreo, como algunos hacen en sus trampas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es algo muy interesante. A veces platicamos mucho del Éxodo. Digo, si vemos siempre el Éxodo,
no es Dios negando a los demás dioses. Es Dios en comparación, en combate con los otros dioses de los otros pueblos. Bueno, no un combate así de pleito, pero sí es decir, yo soy tu Dios. De los otros pueblos no aceptes esos dioses. No rindas culto a otros dioses. ¿Por qué? Bueno, es la cultura, es la realidad que ellos están encontrando también de estas otras deidades, pero que tienen que defender mucho de su identidad también, en no caer en esa confusión. A veces puede pasar que el pueblo de repente pensara de el Dios que veneran allá, pues es el mismo que nosotros. Dice, no, no es lo mismo. ¿Y en qué se va a distinguir? En cuanto que este Dios, esto es lo que Él quiere de nosotros. Tal vez las intenciones del otro sean muy distintas, ¿no? Y una de ellas que era muy marcada era lo de los sacrificios. Por ejemplo, decía de Baal y Moloch que sacrificaban a los hijos primeros, los ofrecían en sacrificio a estas deidades, a los primogénitos. Y en el Dios de Israel no es eso. La relación con aquellos siempre era como en cuanto a un pago para aplacar sus enojos, que no les cayera la desgracia. En la relación con el Dios de Israel no es el Dios liberador, es el que nos ha traído a la libertad, y en esa razón nosotros lo reconocemos como Él nos reconoce a nosotros. Ese es el principio que está ahí, no es igual que los otros. Ahí es donde tal vez estos principios que vamos a encontrar mucho van a ir en ese rumbo. No confundas, no vayas a querer estar viendo con lo que otros te traen, otros te enseñan. Está ese sentido, el mandamiento de decir un solo Dios está en ese torno, el Dios liberador. Este es el que reconocemos, el Dios que nos ha dado la libertad, ¿sí? Casi nosotros lo tomamos nomás como en esa idea de que como los hermanos protestantes hay de no se vale los santos porque el mandamiento es un solo Dios. Y pues es que los santos no son dioses, ¿no? Pero bueno, pero ellos caen mucho en eso, el pleito, ¿no? Es que no, es reconocer al Dios único, pero en cuanto a ese Dios que ha actuado, ese Dios que nos ha guiado hacia la libertad, el Dios que quiere la libertad del pueblo.